recibí del Espíritu la necesidad de compartir con los que estamos, con los que están conectados, con los que estarán conectados, una verdad bíblica cuanto a la restitución. Y ojalá usted lo anote, porque esto va, si lo recibimos hoy mismo, necesitaremos comenzar a tomar acción. Necesitaremos comenzar a hacer cosas, a pensar cosas, a meditar. Es una palabra muy práctica y es muy sencillo de saber si la recibimos o no. Si no somos hacedores de esto de manera inmediata, pues no la hemos recibido. Y el título de esta reflexión es: los restituidos restituyen. Los restituidos restituyen. Le voy a invitar que abra su Biblia, se ubique en Lucas, en el libro de Lucas y puntualmente Lucas 19. Vamos a leer la palabra en Lucas 19 desde el versículo 1 al versículo 10. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la estatura, pues era pequeño de estatura. A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Sé que hace poco recibimos un mensaje sobre este pasaje. Sin embargo, el énfasis va a ser muy puntual en el día de hoy. Ya sabrán que me voy a enfatizar más que todo en versículo 8 en adelante, porque son los que están íntimamente relacionados con esto de la restitución. Cuando estudiamos y averiguamos cuál era la definición de restitución, ¿alguien recuerda cuál fue la que dijimos que era? Eso lo vimos el domingo antepasado. Devolver a alguien aquello que lo que es suyo y que le haya sido quitado. Y la reflexión de hoy se titula: Los restituidos restituyen. Cuando miramos las Escrituras, el apóstol Pablo realmente se esforzó de manera, guiado por el Espíritu Santo, de una manera muy especial, para que la humanidad pudiese encontrar en la palabra la verdad en cuanto a la condición del hombre. Por eso es que en Romanos, que el libro que normalmente llamamos la explicación teológica del Evangelio, es donde el apóstol en el versículo 23 del capítulo 3 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese versículo contiene allí una gran verdad
todos pecamos, todos sin excepción. Y dice que por cuenta de ese pecado todos hemos sido destituidos. La palabra destituido puede entenderse despojados también. Despojados de la gloria de Dios. Y no es errado afirmar que el ser humano fue hecho, porque la Biblia lo dice, a imagen y semejanza de Dios, para aportar el resplandor de la gloria de Dios. Pero cuando el pecado entró en el hombre, entró en la humanidad, fue destituido el hombre de la gloria de Dios. La imagen y la semejanza de Dios en el hombre se perdió. Entonces nosotros podemos decir que la obra salvadora de Cristo nos restituye aquello que era nuestro. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. Y la restauración, la salvación, la restauración en Cristo, la glorificación en Cristo es la mayor expresión de la restitución. Y no solamente el que fue restaurada la relación de Dios y el hombre por medio de la sangre de Cristo, por medio del sacrificio del Cordero, sino que la Biblia nos habla de una regeneración. Somos hechos de nuevo y manifestamos como nueva vasija su imagen y semejanza. Por eso comenzamos a hablar del hombre viejo y del hombre nuevo. Y por eso ya nosotros, a medida que crecemos espiritualmente, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Si hay algo propio del cristiano que va en ascenso, es que vez tras vez debe, por decirlo de alguna forma, desconocerse. No hay nada más gozoso que desconocerse en Cristo. Cuando uno dice, no, si fuera por mí, esto hubiese sido antes de que yo llegara a los pies del Señor, o esto hubiese sido hace un año, hace 2 años. No, Él me lleva en ascenso. Mi respuesta ahora es en Cristo, su gloria en mí, restituida, me hace ser la manifestación de su vida en mí. Y es preciso que cada uno de nosotros profundice en todo aquello que le ha sido restituido en el Señor, como creyente, como cristiano. Es preocupante que nosotros erradamente parecemos haber atrapado la palabra restitución únicamente a lo material, a lo terrenal. Está dentro de ello, pero de hecho no es lo primero. La palabra restitución implica primeramente lo que estamos hablando. Si pongámoslo de esta manera, por cuantos todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Podríamos entonces, a contrario sensu, decir algo así: mas aquellos que reciben a Cristo fueron restituidos a la gloria de Dios. ¿Sí me estoy dando a entender? Y el haber sido introducidos nuevamente en la presencia del Señor, el poder ver su gloria, el poder percibir su manifestación, el poder escuchar su voz, el poder percibir su toque, su presencia, eso es para el creyente en Cristo. Tiene que hablar de la restitución que hay en tu vida. Y allí entonces quiero volver a leer el pasaje, porque nos dice muy claramente que Zaqueo, este hombre protagonista de estos versos,
era un principal, era un hombre rico, pero era un principal dentro de los publicanos, era un jefe de publicanos. No solamente era cualquier recaudador de impuestos, era dentro de los recaudadores de impuestos, que también haya sido Mateo, un jerarca, un jefe de los que estaba en más alto rango. Debió ser un hombre muy rico, por tanto. Y comenzamos viendo cómo la iniciativa del Señor Jesús a hablarle causa en él una manifestación de fe, de amor, de gozo extraordinaria. Muchos lo están criticando. Si a Mateo lo despreciaban por ser publicano, no imagínense a este hombre que era jefe de publicanos. Debía ser muy rechazado. Por eso es que el versículo 7 dice: todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, porque el Señor le había dicho: desciende porque yo voy a entrar en tu casa. Llegó la hora de tener el encuentro con mi gloria. Recuerde, por cuantos todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, mas todo aquel que recibe a Cristo ha sido restituido a la gloria de Dios. Esta segunda parte no está en la Biblia, pero es parafraseado de la verdad teológica del Evangelio. Y si lo vemos de esa manera, cuando el Señor Jesús le dice: baja rápido, que es necesario que yo pose en tu casa, muestra la iniciativa para restituirlo. La iniciativa para que la gloria de Cristo se manifieste en él. Él entre en su casa, pose en su casa. También tiene una connotación espiritual. Está hablando de una casa física, pero está hablando de su casa como templo del Espíritu Santo, de él como persona. Llegó el día de su salvación. Hoy es necesario que yo pose. Hoy es necesario que yo entre a tu corazón. Y ese versículo 6, cuando dice que él descendió a prisa y lo recibió gozoso, nos habla de que Zaqueo fue consciente de inmediato de que él iba a ser restituido a una relación verdadera con el único Dios verdadero. Recuerde, era un publicano, era un jefe de publicanos. Y el gozo hablaba de: voy a ver a mi Dios, voy a estar con Jesús cara a cara en mi casa. ¡Qué privilegio, qué honor! Todos decían que era un pecador, pero resulta que ninguno de ellos entendía la verdad. El pecador no era solo Zaqueo, los pecadores eran todos. Todos los que murmuraban también eran pecadores, porque el pecado no tiene estrato. Pero ellos no lo podían ver. Y aquí viene lo que más énfasis o más reflexión he sido llamada en este tiempo. Desde la semana pasada vengo meditando y he comenzado a tener actos terrenales, prácticos, vívidos, bajo esta dirección. Me llama mucho la atención la actitud de Zaqueo, porque él dice que, bueno, la iniciativa de entrar en la casa de Zaqueo fue de Jesús, pero la palabra dice que él se puso entonces en pie. O sea, hay asuntos que requieren de nuestra determinación. Muchas veces nosotros estamos en una posición tan cómoda, ¿no?, con el Señor. Señor, restitúyeme. Señor, perdóname. Señor, guárdame. Señor, y está bien, porque Él todo nos lo da por gracia, eso lo tenemos claro. Yo no puedo comprar su cuidado, yo no puedo comprar su provisión, yo no puedo comprar su perdón. Como dice la canción que tanto nos gusta, fallaríamos de pensar así.
Pero nos equivocamos también cuando tenemos una posición tan pasiva frente a la restitución que tenemos en Cristo. Porque si bien es cierto, Él nos da todo por gracia, somos salvos por gracia, somos restituidos a la gloria de Dios por su gracia, la verdad es que el que ha sido restituido, restituye. Y este hombre entendió rápidamente lo que otros no habían entendido y lo que muchos cristianos pasan los años y no entendemos. Y es que una vez nosotros tenemos un encuentro verdadero con el Señor Jesús y Él nos pone en la posición original que Él determinó como sus hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de ser restituidores. Escuche, tenemos la responsabilidad de ser restituidores. Este hombre lo entendió tan rápido. Zaqueo es hermoso. Él dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. De alguna manera él en ese instante entendió. Alguien se lo dijo. Alguien le dijo: Zaqueo, tú eres muy rico. Mira cómo están aquí tantos que están afuera de tu casa, que venían con Jesús, que no tienen con qué comer. No, el haber sido restituido en su relación con Dios lo hizo discernir de inmediato: yo debo tener la iniciativa de moverme como mi Dios lo haría. Si la gloria de Dios está restituida en mí, si el carácter de Dios está restituido a mí y ya no soy yo, más Cristo vive en mí, entonces yo me comporto como Él lo haría. Por eso es que él se levanta y lo que inmediatamente dice es compasión. No puede ser que yo tenga tanto dinero. La Biblia nos da unos versículos arriba, nos dijo, era un hombre rico, era un jefe. Y él en ese momento dice, no tiene sentido mis cuentas llenas, porque la gloria de Dios ha sido restituida en él. Entonces ya su principal objetivo no es acumular riquezas. Él dice, voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, a los que no tienen. Pero es de impacto escucharle decir, además de eso, si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Recuerde, los restituidos restituyen. Basta de ser pasivos y pensar que nuestra restitución, nuestra paz, nuestro gozo, todo lo tiene que hacer el Señor, porque pues Él me salvó por gracia y todas las bendiciones son por gracia, entonces yo me quedo acá quieto y que Él haga todo eso. He preguntado mucho estas últimas enseñanzas. ¿Usted quiere ser restituido? Restituido es que usted vuelva a tener aquello que le fue quitado y que le pertenecía. Y en eso cabe todo: paz, tranquilidad, ilusión, sueños, inocencia, gozo, fuerzas, ímpetu. ¿Alguien aquí necesita ser restituido? Yo le digo, levántese a ser un restituidor. Levántese hoy, sea como Zaqueo. Restituya a aquel que usted no ha restituido. A aquel que usted le ha negado honra, teniendo honra, hónrelo. Hónrelo. A aquel que usted no ha amado como ha debido amar, ámelo. ¿Me estoy dando a entender? Los restituidos restituyen. Y la restitución no depende de la actitud del otro. No, pero es que el otro ya no le importa, que lo que yo haga no es por el otro. Aquí este hombre estaba dispuesto a restituir todo lo que hubiese quitado 4 veces, porque cuando se restituye doble, ¿recuerdan? La restitución en la Biblia es maravillosa. Este hombre dice, 4 veces le daré. Pareciera realmente una pregunta retórica. Los publicanos quitaban y quitaban
el dinero en exceso, porque no solamente cobraban lo que el Imperio Romano pedía, sino que ellos también tenían allí una especie de peaje que cobraban por su recaudo a los propios judíos. Entonces, por decirlo de alguna forma, ganaban de los dos lados, pero no eran ganancias honestas, por eso eran que eran tan despreciados. Y él dice, esa realmente es una pregunta retórica. Si a alguien he defraudado, y todos yo creo que pensaban, hello, a todos. Y dice, bueno, llegó el momento en que yo les voy a devolver 4 veces. Este era un hombre tocado por el Espíritu Santo. Qué tremendo que los seres humanos pensemos siempre en ser restituidos, pero no seamos conscientes de la importancia de restituir. Y cuando recibimos el perdón del Señor, gloria a Dios, estamos libres de culpa, gloria a Dios, el enemigo ya no nos puede acusar, porque Dios no envió a su Hijo a la cruz para que viviéramos en acusación, sino en libertad. El pasado quedó atrás, por eso la Biblia es tan hermosa, diciendo que Él echó nuestros pecados al mar y que no se acuerda más de ellos, gloria a Dios. Pero eso no nos da el derecho a retener la restitución a aquellos a quien se la debemos. Yo les quiero decir, hay muchas bendiciones financieras retenidas porque los hijos de Dios no están siendo restituidores con las finanzas. Ser restituidor con las finanzas es dar a Dios lo que es de Dios. Diezmar, ofrendar. Ser restituidor con las finanzas es honrar a padre y madre con lo que tenemos. Dios sabe lo que tenemos, pero hay hijos que no dan a los padres. Hijos adultos que producen y nunca tienen un detalle con sus padres, un regalo, una invitación a almorzar, mucho menos cubrirles alguna necesidad. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Aquellos que en alguna necesidad fueron ayudados por otros, les prestaron pero él no necesita que yo le pague, él está bien, yo no tengo cómo. Y se han acostumbrado a vivir con deudas. Miren, yo sé lo que es no tener para pagar deudas. Yo viví eso muy joven. Pero Dios sabe cuánto anhelé y lloré por poder pagarlas, y Dios me permitió poderlas pagar todas. ¿Me explico? Restituye. Restituye tiempo. Hay muchos de nosotros que no nos alcanza el tiempo para nada, estamos cansados, agotados, fatigados. ¿Sabes por qué? Porque tú no le estás dando el tiempo que es de Dios. Hay relaciones emocionales que vienen en picada porque no se le está dando el tiempo, no se está restituyendo el tiempo a quien lo merece. ¿Está conmigo? El restituido restituye. Este es tiempo de restitución. Mire, Dios me probó la semana pasada tremendamente. Porque mi Dios me dijo, a ti te han saqueado y yo te voy a restituir. Pero si quieres que yo te restituya y tú puedas disfrutar con libertad mi restitución, piensa a quién debes restituir. Y he comenzado a tener acciones, sí, a esto me faltó. Y he comenzado a ser probada. Porque a lo largo de mi vida he estado con personas que en algún momento fueron de mucha bendición y después no tanta. O muy poca. O lamentablemente incluso llegaron a ser hasta de maldición.
Pero el Señor me dijo, no, tú tienes que recordar lo que te bendijeron. Lo demás yo me lo cobro, tranquilo, eso es mío. Pero tú vas a recordar en qué te fueron de bendición. Eso es lo que tú vas a recordar. Y te vas a ocupar de restituir el doble en lo que fueron de bendición. Uf, esto ha sido tremendo. No importa. Restitúyeles el doble, el triple. Y comenzó a traerme recuerdos de cosas buenas que ciertas personas hicieron conmigo en determinados momentos que fue tan especial. Y dije, sí, yo voy a olvidar lo que pasó de allí en adelante. Yo me voy a enfocar en esto. Créanme, en esta semana ha sido milagroso. He tenido la oportunidad de restituirlo. Me han escrito. De uno de estos me escribieron, mira, sé que hace rato no tienes contacto, pero tiene esta situación, necesita esta ayuda. Yo dije, Dios es tremendo, me está probando. Restituye, porque tú has sido restituido por Dios. Y lo que nos faltó antes, los que nos fue quitado, tiempo de pronto no tuvimos, el que queríamos con nuestros padres, con las personas que amábamos, en nuestra relación de familia, en nuestra relación matrimonial, hay tantas cosas. Pero Dios ya nos restituyó. Ya sanó, ya entregó, ya. Ahora nuestro enfoque tiene que ser restituir. Yo quiero bendecir la iglesia con esta palabra. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús, declarándote un restituidor en Cristo. Qué bueno es cuando cada uno de nosotros puede coger un papel y puede escribir aquello que el Espíritu va revelando a su corazón. A lo mejor tú tengas que llamar a algún abuelo, alguna abuela, algún papá, mamá, hermano, amigo, examigo, y de pronto ni siquiera es de buscarlo, es de orar. Tú puedes restituir con bendición. Si alguna vez te bendijeron y después lo hicieron, no importa. Por esa bendición que profesaron sobre ti, bendícelos. Restituye eso. Que no salga una palabra pervertida, una palabra de rabia, de maldad, de enojo, de maldición de tu boca. Porque el restituido restituye. Dios cambió la maldición por bendición. Dios cambió la maldición que había sobre nosotros y la volvió bendición. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Basta. Basta de hablar lo que a Dios no agrada. Mire que Él, después de hacer esta declaración pública, produce en el Señor Jesucristo una expresión de gozo extraordinaria. Él en el versículo 9 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Más restitución. Él lo restituyó con su presencia, entrando a posar en su casa, con todo el significado espiritual. Pero luego delante de todos, luego que Él hace esto, delante de todos les dice, perdón, Él es hijo también de Abraham. No solo ustedes son hijos de Abraham. Lo vuelve a poner en su lugar como israelita, como judío, como aquel guardado por el pacto. ¿Entiendes esto? La señal de que la salvación entró en Zaqueo, entró en esa casa, fue que él
comenzó a ser un restituidor instantáneamente. Pero a veces somos amados tan egoístas que llegamos a Cristo y demoramos muchos años en dejar de pensar en nosotros, en todo lo que nos tiene que ser restituido a nosotros, en todo lo que tiene que ser sanado en nosotros, en todo lo que tiene que ser nosotros. Somos, claro, bebés espirituales. El yo es lo primero, mi necesidad es lo primero. Pero qué hermoso es ver esto, porque aprendemos en la Biblia que los procesos espirituales no tienen por qué durar 20 años. Nos excusamos mucho en eso. Ay, es que yo estoy en el proceso de sanidad. Es que cuando yo tenía 3 meses, mi mamá me dio un tetero, dañada la leche, y desde ahí yo quedé con el estomaguito dañado. Y entonces mi vida ha estado truncada. Y entonces yo, ¿cómo perdono a mi mamá? No se ría, que esto es verdad. Y entonces nos excusamos en que nuestro proceso de sanidad interior es un proceso complicado. Y entonces que yo pueda amar a aquel que me hizo daño pues necesito más tiempo. Pero la Biblia nos dice que no es verdad. El tiempo es de Dios. Se puede tomar mucho tiempo y está bien, pero también puede ser inmediato y está mejor. Es decir, lo importante es la determinación de nuestro corazón a ser restituidores. El Señor Jesús, por cuanto Él tuvo esta respuesta delante de todos, les dijo, mira, ahí está el sello, hoy vino la salvación a esta casa. Y le dice, ¿sabe? Él es tan israelita como ustedes. Lo restituyó completamente a su posición. Ellos eran unos parias. Ya ellos no podían ir al templo. Ya ellos no podían participar de las fiestas. Ellos tampoco participaban de las fiestas de los romanos, es decir, estaban en un limbo, no eran ni de aquí ni de allá, por su pecado. Pero Él allí lo pone nuevamente en su lugar. Le había sido quitado su lugar por la ambición, muy probablemente, por el amor al dinero. Pero ahí fue restituido. Y quiero culminar con esto. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En el pasaje anterior, en Lucas 18, encontramos aquella conversación del Señor Jesucristo tan nostálgica para nosotros con el joven rico. Y es tremendo porque recuerde lo que ya hicimos énfasis. Zaqueo por iniciativa dice que va a repartir su herencia, sus bienes, va a dar la mitad a los pobres y que va a restituir al que le ha quitado hasta 4 veces. Jesús no se lo pidió, ¿cierto? En cambio al joven rico sí le dijo. Al joven rico le dijo, ok, ¿quieres seguirme? Da todo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que este varón se fue muy triste, decidió por sus bienes y no por Cristo, pero aún así le dolió. La Biblia dice que él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones, eran tantas las posesiones que él no fue capaz de dejarlas por Cristo. Y esto nos deja ver que el Hijo del Hombre, que es uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se presenta en las Escrituras, el Hijo del Hombre, vino a buscó al joven rico, buscó a Zaqueo. Él tiene la iniciativa, pero Él conoce qué es lo que cada uno tiene que soltar. Él lo conoce. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvar al joven rico, salvar a Zaqueo. Está conmigo. Pero cuando vio al joven rico, sabía que el corazón del joven rico estaba sometido ante la riqueza, al dios Mamón. Por eso a él le pidió eso. Él vino a buscarlo, a salvarle.
Por eso le dijo eso. Y vemos entonces cuán necesario es que nosotros dejemos de esquivar ese, por decirlo de alguna forma, ese timbre que el Señor Jesús está tocando en medio de nuestro corazón. Ese timbre que nos está dejando ver a qué nos estamos arrodillando antes que a Él. ¿Qué nos cuesta más? Usted se va a dar cuenta que usted es menos restituidor de aquello que más idolatra. Muchos no podemos honrar a otros, restituir la honra a otros porque estamos llenos de orgullo y en el fondo creemos que la honra la merecemos nosotros. No somos generosos en el tiempo que le damos a otros porque de alguna forma creemos que no se lo merecen. El tiempo lo necesito para mí, para mis cosas, para mis propósitos, para mis sueños, para mis anhelos. Yo me merezco. Muchos no somos restituidores en las finanzas. No damos a Dios lo que es de Dios. No damos ofrendas al que lo necesita. No pagamos incluso deudas. Porque de alguna forma decimos, el dinero lo necesito yo, Dios lo sabe. Dios sabe que yo no puedo diezmar, Dios sabe que yo necesito ese dinero. Nadie diezma porque no necesite. Es más, si hay algo que ama a Dios, es que le des lo que es de Él, aunque lo necesites. Y termino con esto. La restitución es amplia, es completa. Y la palabra de Dios dice, echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo hallarás. Les hago esa invitación. Aquello en lo que ustedes se sientan saqueados, usted se siente saqueado en el amor, siente que no recibe el amor que de verdad debía recibir. Sabe, eche su pan sobre las aguas de amor. De amor. Después de mucho tiempo lo hallará. Dios se lo restituirá. Délo. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. No se canse de ser restituidor. No se canse. Nosotros tenemos un Dios que no olvida, que no es deudor de nadie. Así que a su tiempo va a haber una cosecha.